Miren, Sánchez acaba de terminar de hundir el poco prestigio que queda de España en la esfera internacional tras su paso. ¿Qué ha hecho? Dejar vendida a la OTAN. Es decir, todo el mundo ha dicho efectivamente tenemos que conseguir un mayor gasto militar porque tenemos una amenaza brutal de Irán, porque tenemos una amenaza brutal por parte de las dictaduras comunistas, porque tenemos una amenaza brutal por parte de Rusia, y ha habido un señor que ha decidido que España se dé media vuelta, se quede en una esquina, luego lo vamos a ver, y efectivamente nos están dejando solos, porque él ha decidido que quiere que nos quedemos solos. Pero vamos a escuchar las barbaridades que ha soltado para argumentar esta burrada que acaba de realizar, la enésima por segundo. Escúchenle con una cifra falsa de esto supondría que nosotros nos tendríamos que gastar 350.000 millones. Pero ¿cómo ha calculado él esto? Escuchen, escuchen. Pasar del 2% al 5% de aquí al año 2035 exigiría gastar unos 350.000 millones de euros adicionales. Y tan ancho que se ha quedado. Miren, ahí estamos viendo las imágenes de cuando tú haces determinadas cosas, ¿qué es lo que te pasa? Sí, el que está ahí poco menos que esperando a aparcar los coches de todos los demás, que le han debido dar las llaves, es Pedro Sánchez, nuestro presidente. Y aquí lo ven, en la última pantomima, esa persona que veían ahí no era público, es un cargo público. Bien, y él va y se pone a dar una rueda de prensa para explicar esto como si estuviese hablando a alguien. Y no había nadie. O sea, esto es para lo que ha quedado Pedro Sánchez. Pero déjenme que volvamos al pedazo de bulo, el enésimo, lanzado sobre los 350.000 millones. Según él, ¿cómo nos vamos a comprometer a un incremento de gasto militar? Bueno, pues señor mío, a lo mejor porque hay enemigos, ¿vale? Claro, él podría responder ya si soy yo y estoy dentro, ¿vale? Sí, por eso lo tenemos que solucionar con unas elecciones. Bien, pero déjenme que les explique la burrada esa del argumento de los 350.000 millones. Venga, la subida del 2,1%, donde está en estos momentos España, del PIB hasta el 5% en gasto militar, supone por año, si se hace instantáneamente, 50.000 millones. ¿Cierto? Hasta ahí todo cierto. Venga, perfecto. Vale, Sánchez, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que ha mentido y ha dicho que hasta 2032, porque era la primera cifra, ahora se ha extendido hasta el 35, y en aquel momento se hablaba de 7 años, ¿qué es lo que hizo? Cogió y dijo, vale, 50.000 millones por año, 50.000 por 7, con 2 narices. O sea, no sacó el dedo por la ventanilla para predecir el tiempo de puro milagro. Bien, y dijo, 350.000 millones. ¿Cuál es el pequeñito problema? Que no es cierto. O sea, que la inversión, la OTAN nunca nos la estaba pidiendo de golpe, la estaba pidiendo gradual. Y cuando es gradual, el primer año tú lo que inviertes pues son 7.000, 10.000 millones más. El siguiente que inviertes, pues 14.000, en efecto escalón. No lo inviertes todo desde el inicio. Bueno, con 2 santas narices este señor, repito, cogió el dedo chupado, lo sacó por la ventanilla del coche en marcha y dijo, mañana va a haber nubes por el tercio oeste y claros por el tercio oeste. Con 2 santas narices. Bien, lo cierto es que al ser gradual y no instantáneo, en los primeros años se eleva poco más de 7.000, luego pasa a 14 y así se va incrementando, hasta llegar al séptimo año en el 5%. Para colmo, ¿qué ha ocurrido? Que ya ni siquiera va a ser en el séptimo año. Para colmo va a resultar que va a ser en 10 años, con lo cual el cálculo era la chufla mayor del reino. Y para colmo, lo había calculado sobre un PIB, encima, ¿cuál va a ser el PIB? Si él no lo sabe, es una cifra móvil. En base a esto, él decidió dar una explicación ante nadie, como han visto en esa rueda de prensa, y decidió que nosotros nos descolgábamos de un acuerdo internacional ante la evidencia de que el bloque contrario a las democracias liberales está avanzando y que hay que hacerle frente. Y si hay que hacerle frente, hay que hacérselo evidentemente con lo militar. Esto no lo ha llevado al Parlamento, esto lo ha pactado con sus socios prosoviéticos y ha mentido a toda la población con el enésimo bulo. Y para colmo, ahí le han visto, lo mandan a una esquina, no me extraña, y da una rueda de prensa delante de nadie. Esto es Pedro Sánchez y su política internacional. A esto nos lleva. A día de hoy no me consta ninguna actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral. Y nunca has dicho una verdad. Vamos a ver, era secretario general, él, de Presidencia del Gobierno. ¿Qué cargo tenía Cristina Álvarez? Directora de programas de Secretaría General de Presidencia del Gobierno. Es que es como para volver a poner estas declaraciones. Vamos a ver, perdone, usted es el secretario general, el jefe de la Secretaría General. ¿Y qué era Cristina Álvarez? Directora de programas de usted. No me consta nada. ¿Sabes por qué no te consta nada? Porque había recibido la orden por parte de Pedro Sánchez de que había que sacar un recurso pagado con los impuestos de todos los españoles para que llevara los negocios de Begoña Gómez. Y como habías recibido la orden, efectivamente, ni la veías, ni la ordenabas, ni la controlabas, ni le registrabas las entradas, ni le registrabas las salidas, pese a ser tu obligación.
Bueno, en estas estamos. Ahora vamos a ver algunas declaraciones que dice, esto se va a aclarar, pero vamos, en 10 minutos esto está aclarado. Toma, decisión de la Audiencia Provincial de Madrid respaldando al juez Peinado, que ha decidido pedir la imputación de este señor. ¿Por qué? Porque este señor, dentro de esta innumerable maraña, esta lluvia permanente que tenemos de casos de corrupción, este señor decidió que había que poner poco menos que una especie de esclava a los pies de la señora de su amo. ¿Vale? El amo era Pedro Sánchez, como no, oye, es descripción de Óscar Puente, el puto amo. Bien, y decidió que un recurso que pagamos todos los españoles, en vez de dedicarse a aquello para lo que teóricamente se le había contratado, directora de programas de presidencia del gobierno, estuviera para llevar los negocios de la mujer del presidente. Porque, hombre, ¿cómo no van a tener un esclavo a sueldo? A sueldo nuestro, claro. Miguel Ángel Pérez, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Raúl Vilas, ¿cómo estás? Hola, Carlos. Miguel Ángel, ahora vamos a hablar con Luis María Pardo. Por cierto, paréntesis, estamos en medio de un golpe contra la justicia brutal, ¿vale? Hay muchas patas de ese golpe a la justicia. El entregarles la instrucción de los casos, quitárselo a jueces independientes para que vaya a fiscales dependientes, es una de ellas. El colar y desvirtualizar por completo la profesión jurídica, la de los jueces, metiendo 1000 sustitutos como fijos y otros 1000 que crean o meten por la puerta de atrás, el hacerlos pasar por un centro público donde, oye, pues si les filtran las preguntas, entrarán los que ellos quieran, etcétera, etcétera, son una parte del golpe. Otra de las partes del golpe es que se están pretendiendo cargar la acusación popular. Si se cargan la acusación popular, casos como este no habrían llegado nunca jamás a los tribunales. Lo digo para que nos vayamos todos concienciando, que por cierto hay, estamos de manifestación. El sábado, vamos a recordarlo, sábado 12:30. Vale, pues por recordarlo, los que vean este programa antes, pues mira, recordatorio y que vayan. Los que lo vean después, pues que manden ánimos o lo que sea, y que se sumen aunque sea espiritualmente. ¿Cómo acaba esta historia, Miguel Ángel? Lo digo porque la petición, es verdad que el escrito, pues bueno, tenía algunas cosillas, bueno, pues como siempre, como lo de cualquier juez, pero el fondo es evidente. Es decir, que a esta persona se la sacó del presupuesto público para atender los negocios es indudable. Que Félix Bolaños mintió cuando le preguntó el juez Peinado si él había sido el responsable de esta contratación, pero si la acabamos de escuchar, le dijo que no le constaba nada, pero si era su jefe. Yo creo que más allá, como decimos, de los aspectos formales, erratas o algún error que haya tenido el juez Peinado, lo importante es que hay un fondo y el fondo al final va a acabar saliendo, es decir, en esa exposición razonada el juez Peinado pide la imputación de Bolaños por falso testimonio, por malversación. Es verdad que el falso testimonio, como todavía no hay una verdad judicial porque no hay sentencia, es un poco precipitado, pero respecto a la malversación yo creo que lo único que le puede decir el Tribunal Supremo es, oiga, pida usted la documentación que nos dice a nosotros que pidamos a Bolaños, lo pide usted y cuando usted la tenga nos lo manda ya todo. Eso yo es lo que creo que puede suceder. Pero lo que es indudable es que todo lo que dice el juez Peinado respecto a los indicios delictivos de malversación contra Bolaños está completamente respaldado y además es que, como decías... Y ese es el fondo. Efectivamente, o sea, para que la justicia haga justicia se tiene que ir al fondo. Eso y el fondo de la justicia es que ha habido una comisión de delitos evidente. Y ha sido muy oportuna, Carlos, la resolución que tú decías de la Audiencia Provincial de Madrid, donde respalda esa tesis de que se han podido desviar fondos públicos en ese presunto delito de malversación con esta asesora de Begoña Gómez, que pagamos todos los españoles con nuestros impuestos y que se ha dedicado a ser la recaudadora, la que recogía la pasta para la señora Begoña Gómez. Por cierto, si se inicia una investigación, lo que tampoco se puede descartar es que la propia Begoña Gómez haya malversado también. Hombre, nos ha fastidiado. Porque claro, aquí está el responsable de la contratación, Bolaños, pero su jefa directa era Bolaños tenía un jefe, ¿no? Digo, que se llama Pedro Sánchez, que claro, me da que algún interés debía tener en que su mujer tuviera un asistente para este tipo de business. Pero bueno, vamos a ver, a Bolaños, atención, 2 pasajes, lo que dice y en lo que ha acabado. Esa tranquilidad absoluta que tengo se ha visto totalmente reafirmada cuando he leído la exposición motivada porque no se sostiene por ninguna parte. Contiene unos errores de bulto fácilmente comprobables mediante la propia declaración que es pública, que se filtró a los pocos días de que yo la hiciera. Y por tanto, pues mi sorpresa ha sido total con esta exposición motivada, aunque sinceramente no hay nada. ¿No hay nada? Pues la Audiencia Provincial de Madrid te acaba de sacudir un zasca en toda la cara con este tipo de cuestiones de muchísimo cuidado, porque ha dicho que hay de todo. Pero bueno, vamos a escuchar más, atención. Y si le repelen las injusticias, pues deberá saber que ayer se cometió una y que deje pasar unos días porque efectivamente la bola de cristal le funcionó, por lo que sea, pero deje pasar unos días y veremos cómo esta injusticia se aclara en unas solas semanas. ¿Qué crees que va a pasar?
que el próximo en esta lista, porque tiene ahí una dura competencia. Está Ángel Víctor Torres, que quiere adelantarse, está Francina Armengol, que también quiere adelantarse, está Félix Bolaños. Vamos, no les falta uno en la lista de preimputados. El fondo de la cuestión, que es que Bolaños creó o contrató como directora de programas de la Secretaría General de Presidencia a una señora que no iba a ejercer esa labor, y que Bolaños sabía que la función de esta señora iba a ser el ser esclava prácticamente de Begoña Gómez. Eso es, vamos, innegable. Además, cada vez que sale negándolo, todavía yo creo que ya el efecto que genera es el contrario, porque mienten tanto que además cuando hacen estas negaciones tan tajantes no deja de ser una confirmación. Luego veremos cómo, porque en la justicia a veces hay cosas que son muy obvias y muy evidentes, pero hay que demostrarlas. Tengo la curiosidad también en el asunto de la malversación, si no se vaya a beneficiar de la reforma que hicieron para los golpistas, del delito de malversación. Porque esto es parecido al golpe. Este es el golpe de Begoña, pero quiero decir que no ha habido, hay que demostrar enriquecimiento personal. Y claro, y esto me lleva a decir, es un ejemplo del daño que está haciendo Sánchez y de la importancia de la manifestación del sábado, que tú has dado ya varios motivos. Se acaba de aprobar la amnistía. Es una manifestación en defensa de la justicia y, por lo tanto, contra Cándido Conde Pumpido, que a veces motiva más manifestarse contra algo. Pues que quede claro, porque el mayor ataque a la justicia en España es la aprobación de la amnistía, y luego también están todos los casos de la invasión de competencias del Supremo, en los SERE, que se quieren cargar la justicia, insisto, es que es así. Efectos ya que estamos viendo. Es probable que se puedan librar del delito de malversación por la reforma que se hizo para contentar es que además a los esa reforma, que es una aberración, porque dice que si no te llevas el dinero directamente a tu bolsillo, dice no, directamente no, te lo llevas indirectamente. Porque yo estoy convencido de lo que ha ocurrido aquí. Lo que ha ocurrido aquí es obvio. Llega Begoña Gómez. Si tienen alguna duda sobre su capacidad para gestionar negocios, escuchen un solo vídeo de ella. A los 3 segundos pueden desconectar porque se les han despejado todas las dudas. O sea, no es que no fuese capaz de gestionar un negocio, es que es posible que tenga problemas para darle un botón en un ascensor. Bien, explicado este pequeño detalle, a partir de qué les ocurre. Que si Pedro Sánchez quería que su mujer tuviera determinados negocios, porque el matrimonio presidencial es así, pues necesitaban un asistente. ¿Qué hicieron? Cogerlo. ¿Para qué está la administración? Para usarla. ¿Para qué está el Tribunal Constitucional? Para invadirlo. ¿Para qué está Hacienda? Para usarlo como me dé la gana, para torturar a los contribuyentes. ¿Para qué está la administración por debajo de un dictador? Pues para hacer lo que hace un dictador, un régimen de terror. Eso es lo que hace. ¿Y qué hicieron? Coger una persona y se acabó. Entonces yo estoy convencido de que Félix Bolaños, para que lo que tiene que hacer él es denunciarlo. Félix Bolaños fue el mandado por Pedro Sánchez, oye, cógeme por ahí a tal. Es más, no te preocupes que no lo seleccionas, que ya te va a decir mi mujer quién es. Y se trajo una compañera de trabajo de Grupo Inmar. Es que es así de tosco, es así de asqueroso. Pero bueno, vamos a ver. Declaración de Pilar Alegría, atención a lo que dice, y luego quiero que nos cuente la realidad de lo que ha ocurrido en esta instrucción, una de las personas que de hecho lo lanzó, Luis María Pardo. Máxima tranquilidad, conocemos perfectamente esta instrucción y por tanto lo de hoy es un capítulo más, con lo cual por parte del Gobierno de España y en este caso también por parte del Ministro de Justicia, tranquilidad máxima. Cada vez que dice Pilar Alegría tranquilidad máxima, les caen 3 imputados. Así que tranquilidad máxima, de 3 en 3. Venga, Luis María Pardo, ¿cómo estás? Pues aquí, escuchándoos atentamente, un placer. Luis María, responsable de Justicia Europa, responsable de que casos que la Fiscalía amañada ha pretendido que no llegaran a la justicia, pues gracias a las acusaciones populares llegasen, persona combativa en esto, bendito sea Dios, y persona que ha tenido que ver y lanzar esta instrucción. Lo digo porque Pilar Alegría vuelve a insultar al juez Peinado y le trata de prevaricador. O sea, si es algo más en la instrucción, señora Pilar Alegría, o sea, usted conocimientos jurídicos sabemos que tiene pocos, pero lo que está diciendo es que se ha prevaricado. ¿Cómo que una más en la instrucción? ¿Qué es lo que habéis visto, Luis María, en la instrucción? Porque yo lo que he visto es insultos al juez, acusaciones y calumnias, bloqueos a vosotros, intentos de que no avanzara la instrucción, fugas de Begoña Gómez, querellas contra el juez, utilización de la abogacía del Estado para atacar al juez. Yo eso es lo que he visto. Por cierto, lo que he visto es todo eso en una órbita pestilente de evidente y presunta corrupción por parte de Begoña Gómez. Porque si alguien tiene dudas de que ha utilizado recursos del Estado en beneficio propio, que se lo haga mirar en la mejor óptica del planeta. No, es así y además
Estabais hablando de la malversación propia o apropiativa, pero no hay que olvidarse de la malversación de uso, que es cuando se destinan los recursos públicos fuera del fin legítimo por los cuales tenían que haber sido usados, y por eso se encuentra esa pieza separada contra María Cristina Álvarez Rodríguez, que hay que recordar que nace de una investigación de periodistas de investigación y de tribunales y de las acusaciones populares. Por cierto, el señor Bolaños debería tener la boca callada, porque lleva casi un año diciendo que en el procedimiento de las diligencias previas 1146, las que se siguen contra la mujer del presidente del gobierno, Begoña Gómez, no había nada, era fango, era, bueno, pues una elucubración de la extrema derecha, de la ultraderecha, etcétera, etcétera, y hoy en día tenemos no menos de 8 resoluciones de la Audiencia Provincial de Madrid, el órgano superior del juez Peinado, que avalan la instrucción. La última se ha conocido hace escasas horas, en las cuales se desestimaba precisamente el recurso que se había interpuesto por parte de María Cristina Álvarez Rodríguez y todas las demás defensas, incluido el Ministerio Fiscal politizado, que ejerce de defensa tanto de María Cristina Álvarez Rodríguez como de Begoña Gómez, es decir, tienen dos defensas, y la audiencia le da un rapapolvo porque le dice que ese teléfono es público, que ese teléfono es de Moncloa, que puede investigar porque la labor del juez instructor hasta ahora y hasta que entre esa ley Bolaños puede seguir haciéndolo, y que tiene que investigar qué es lo que ha sucedido. Y respecto de la exposición razonada que va contra Bolaños, ya se ha dedicado el Ministerio de Justicia y Notario Mayor del Reino a lanzar los bulos que nos tienen acostumbrados de que él no dijo lo que dijo, que lo que dijo no dijo lo que llegó a decir. La cuestión es que si se escuchan las grabaciones de la pregunta del señor Peinado y lo que responde él a lo que se ha dicho que ha respondido, deja y difiere mucho. Yo creo que la exposición razonada del juez Peinado es una buena exposición razonada. La gente va siempre a los detalles, a los errores, a las comas, a los acentos, o errores que son salvables, porque a veces son errores que pueden cometer los jueces, que también son personas, y yo estoy convencido de que en las próximas horas, en los próximos días, lo subsanará. Con el tema del funeral, que se han querido, bueno, mofar del juez y tal, pues yo creo que no. Yo creo que al máximo, como ha dicho Miguel Ángel, lo que va a suceder es que si ve el Tribunal Supremo que todavía se podía haber seguido la instrucción, cosa que es normal en la exposición razonada, podrá devolverlo, podrá decirle, exacto, pida usted esta diligencia, y en el caso de que no sea concedida, por cierto, que la lleva pidiendo al Palacio de la Moncloa, y el Palacio de la Moncloa y presidente del gobierno responde lo que le da la gana. Luis María, por resumir este caso, el caso Begoña Gómez, que desde mi punto de vista tendría que tener alguna pata adicional, porque yo echo de menos una pata que es la de la Organización Mundial de Turismo, donde su marido y presidente del gobierno le regala una sede por 75 años a Zurab Pololikashvili, secretario general de la OMT, y a partir de ese momento el secretario general de la OMT se convierte en el acompañante estrella de los negocios, llevándola a firmar acuerdos de negocios con ministros africanos, asambleas internacionales de la OMT, por países africanos para cerrar negocios. Hombre, que es que venía de un regalo previo del marido de una sede gratis por 75 años más 24,4 millones. Pero bueno, quitado eso, que por lo que sea todavía no han decidido hincarle el diente, tenemos, bien, el tema de Air Europa, donde es evidente que Begoña Gómez estuvo intermediando desde el primer momento con reuniones privadas, mientras una empresa veía cómo se incrementaba y nadie dudaba de que le iban a dar un rescate y pasaba de 400 a 475 millones. Tenemos chats del presidente del gobierno, llamadas del presidente del grupo de la compañía Begoña Gómez para desbloquearlo, tenemos la transcripción de los mensajes de los intervinientes, reuniones en San Petersburgo, tenemos de todo. Bien, tenemos el tema cátedra, que se crea después de llamar y tirar de las orejas directamente hasta Moncloa al rector de la Complutense para que le regale la dirección de una cátedra a una persona que a duras penas pasó el bachillerato, y se quedan tan anchos. Tercero, tenemos el tema software, donde se sabe que a determinados proveedores con una altísima dependencia de la regulación de Pedro Sánchez se les apretaron las tuercas para que le pagaran un software que se lo acabó quedando en utilización privada para su business privado 100%, porque creó una sociedad con dos narices con el mismo nombre que la cátedra de la Complutense. Cátedra que, por cierto, se llenaba como se llenaba, a golpe de influencia y lléname alumnos, porque es que aquí no viene ni Perry. Bien, y tenemos el caso Asesora, que es este último. Lo digo para que la gente se centre y no piense que esto es lo único. No, no, no. Esto es una de las patas. Te lo pregunto directamente. ¿Tú crees que Bolaños efectivamente acaba imputado y en breve? Que acaba imputado, estoy convencido. En breve, ya eso son palabras mayores. Pero que tiene ahí, o que hay indicios para que pueda acabar investigado, yo creo que sí que los hay y que son sólidos. Ahora bien, en el plazo de tiempo, yo ahí ya que sea breve, eso yo sí que lo descartaría.
¿Y el caso de Air Europa? ¿Tú crees que la pata a Air Europa, se le da permiso definitivamente a Peinado, al juez Peinado, para que tire adelante con toda la fuerza? El caso de Air Europa será investigado por el Tribunal Supremo. Vale. Que podría ser la causa por la cual ya apunta a Bolaños porque sabe que va a acabar en el Supremo y total, voy a por una persona aforada porque de esa manera ya acaba todo en el Supremo. Puede ser, pero yo lo veo más por el caso Koldo y la próxima declaración de Santos Cerdán y lo que vayan a declarar entonces José Luis Ábalos Meco y Koldo García. Vale. Aclarado, Luis María. Por cierto, que un abrazo enorme. Esperemos que no salga adelante esa porquería de reforma que es antijudicial. Esperemos que se os siga permitiendo hacer vuestro trabajo, que es en beneficio de todos. Y esperemos que si sale adelante y siguen con el golpe contra la justicia, cosa que me temo, que el siguiente gobierno se encargue de desbaratar toda esta barbaridad y nos devuelva las bases de una democracia, básicamente. Un abrazo enorme, Luis María. Un abrazo y estaremos este sábado, como has dicho, apoyando al Poder Judicial en esa manifestación que han convocado delante del Tribunal Supremo. No tenía ninguna duda. Luis María, un abrazo enorme. Bueno, Cayetana Álvarez de Toledo resumiendo esto. Félix Bolaños, el burócrata reincidente, el primer ministro de Justicia al que la justicia pide imputar por malversación y falso testimonio, claro. Pues eso. Claro. Bien, déjenme que resumamos muy rápido lo que aparece en esa exposición razonada, lo que da como hechos probados, porque son hechos probados, ¿vale? Y luego juzgan ustedes y me dicen si hay suficiente base probatoria o indiciaria como para imputar a Félix Bolaños, que por cierto es uno de los grandísimos autores del golpe contra la justicia. Eso debería ser ya suficiente como para que este señor pasara por los tribunales. Bien, frases textuales y literales. Que la investigada Cristina Álvarez fue nombrada como personal eventual para ser directora de programas el día 18 de junio del año 2018. ¿Quién estaba al frente del departamento que la nombra? Félix Bolaños. Probado. 2. Que no se realizó ningún tipo de proceso de selección. Bien. ¿Por qué? Porque la había recomendado Begoña Gómez. Probado. Que efectuó múltiples trabajos privados de la esposa del presidente del gobierno, la también investigada Begoña Gómez Fernández. Probado. ¿Este era el cometido de su trabajo? ¿Ah, sí? Entonces, ¿por qué tenía un cargo público que no era el de asistente o esclava de? Vale. 4. Que dicha actividad de la esposa del presidente del gobierno estaba siendo difundida públicamente y era conocida por sus superiores, incluido Félix Bolaños. Probado. 5. Que el nombramiento de Cristina Álvarez fue realizado por la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, que comandaba Félix Bolaños. Probado. Todo esto es lo que aparece en ese escrito. Vamos a seguir. 6. Que entre esas personas se encuentra Félix Bolaños. Obvio, era el jefe, como para no estar ahí. Que Félix Bolaños, bajo juramento, atención a esto, manifestó que el nombramiento de Cristina Álvarez lo hizo otra persona. ¿Saben lo que ha ocurrido? Que esa otra persona, que se llama Raúl Díaz Vilas, ha dicho que, y un churro muy gordo, que él no intervino para nada, lo ha dicho en 2 ocasiones, en 2 días diferentes, en sede judicial, que él no es el responsable de esa contratación. Vamos, que Félix Bolaños ha mentido como un bellaco. Venga. 8. Que ese hecho, aquí lo ponemos, fue negado por dicha persona, Raúl Díaz Silva, en los días, en 2 ocasiones, 14 y 28 de mayo de 2025. Y que, consecuentemente, Félix Bolaños, ministro de Justicia y notario mayor del reino, cuidado, estando bajo juramento y en una diligencia judicial, hizo un falso testimonio. Esto es lo que dice el escrito. Si alguien, Félix Bolaños, Pedro Sánchez, Pilar Alegría, Óscar Puente o alguno de todos ellos es capaz de negar esto, pues esto es la base para la imputación de Félix Bolaños. Y esto va a misa. Son hechos probados, Raúl. Sí, pues no hay más preguntas, señoría, ¿no? Que se iría visto para sentencia. Es evidente, es demoledor. O sea, sí. Yo sé que ellos han pretendido dar una sensación que si había un error, lo que estaba diciendo Luis María Pardo, en el folio no sé cuánto, oiga, mire, esto es verdad, pues ya está. En vez de Begoña Gómez, del padre de Begoña Gómez, ahí pues la rata, no estaba el padre. Sí, que se les borró la expresión del padre de. Si nos quieren hacer pensar que el juez Peinado está tan loco de pensar que se ha muerto Begoña Gómez, pues... Pero precisamente que la defensa sea tan ridícula y tan endeble de fijarse en errores de tipografía y no en el fondo de la cuestión, es porque en el fondo de la cuestión no tiene defensa. No tienen ninguna porque defensa. Ha mentido y ha contratado a esta señora para hacer un trabajo que no es el que le corresponde a su cargo. Y ya está, y eso es indiscutible. Es que además ellos están haciendo un argumento y es que siempre ha habido una persona de protocolo para controlar el papel. Pero no era directora de programas del secretario. Y no llevaba los negocios privados. Claro, es que cierto, esto... ha habido casos. Efectivamente. No recuerdo, Espinosa, la mujer de Zapatero, pues es cierto que tenía un asistente pues, y que incluso se llegó a publicar y
y hubo cierta polémica, pues que le acompañaba a veces cuando viajaba al extranjero, a la ópera y esas cosas que le gustaban, pero no era la directora de programas era un encargado de protocolo. Hay o dos en algunas claro. ocasiones diplomáticos de las embajadas al país al que bajan o personal de esa embajada también puede hacer esa labor. Pero aquí estamos hablando de otra cosa. Se ha creado un cargo ficticio para colocar a una amiga sin proceso de selección, simplemente por ser amiga de esta señora, y para encima trabajar en la actividad privada de esta señora, para trabajar en la cátedra y en el Africa Center. Vamos, que se estaba ahorrando. Si tú quieres un empleo tuyo, y lo te hizo lo pagas. Bolaños, y Bolaños sabía desde el primer momento que contrataba a una amiga de esta señora para este trabajo y le llamó directora de programas. Ya está. Lo cual, por cierto, Raúl, encima le permitía a ella firmar como miembro de presidencia del gobierno. Claro. Que cuando tú llamas para pedir dinero, como hizo ella, hombre, impresiona mucho más que pongas presidencia del gobierno que pongas amiga de Bego. O sea, impresiona bastante más. La resolución de la Audiencia Provincial es tan firme y tan contundente que dice que Cristina Álvarez estará impulsando el plan delictivo de Begoña Gómez. El plan delictivo de Begoña Gómez. O sea, hasta dónde hemos llegado la mujer del presidente del gobierno, con ese plan delictivo. Y claro, es que la cuestión es que no era una cuestión anecdótica, no es el favor que te hace una amiga. Cristina Álvarez estaba integrada en la estructura de negocios de Begoña Gómez y por eso la Audiencia Provincial de Madrid es tan firme. Y luego una pequeña reflexión, es que Bolaños, como Pedro Sánchez y como el gobierno, son el gobierno de la mentira, están acostumbrados a mentir 24/7, pero se les olvida que cuando están delante de un juez eso puede tener consecuencias y cuando mientes delante de un juez te pueden acusar por falso testimonio y eso es lo que le ha pasado a Bolaños, que se cree que está en el Congreso, en el Senado, en Ferraz, con sus colegas, mintiendo a todos los borregos que le siguen, pero claro, delante de un juez te dice, oiga, que a mí usted me miente y vais para adelante, se acabó. Bueno, pues vamos con el siguiente bloque. Santos Cerdán más acorralado que nunca. ¿Se acuerdan? No hay nada, no hay nada. Dios bendito. $450 es el tiempo. Que no voy a decir que yo traigo el papel, lo sentamos y lo vemos. Vale. 50 de las otras dos, que son La Rioja y Cataluña. Que no quiero que hables de esto, que no se habla. Y son 70. Bueno, que sí, que lo vemos, pero ya está. Pero que no hay que decir tantas cosas. Se pone, se ve y se rompe. Y se tienen aquí, joder, que no hay, y no habla. Ay, Dios bendito. Este es el que dice que él es inocente, Santos Cerdán. O sea, ¿sabía todo lo que se pagaba? Todo. ¿Sabía todo lo que se robaba? Todo. ¿Empezaba a sospechar que le estaban grabando? Es de lento recorrido, Santos Cerdán. Empezaba a darse cuenta. Koldo, sí, el portero que venía de un vertedero y de un prostíbulo, decidió grabarle. ¿Por qué? Por la evidencia de lo delictivo. Si alguien graba, ¿para qué es? Para poder denunciarlo, ¿verdad? Porque todos sabían perfectamente. ¿En algún momento le dice Santos Cerdán que no es verdad lo que le está diciendo? No, lo único que le dice es que esto no se habla, esto se pone un papel y luego se rompe. Eso era lo que le decía. Bueno, pues en esas andamos. Dios bendito. Vamos a hablar del último contrato que ha aparecido. También han negado que él tuviera participación directa en las empresas de Anchón Alonso. ¿Quién es Anchón Alonso? Un amigo de Otegi. Eso debería bastar ya para que una persona normal no se le acercase ni a 500 kilómetros, ¿verdad? Bueno, pues Anchón Alonso es la persona que eligieron para cerrar determinados acuerdos, es el responsable de Servinavar. Y con él hacer chapuzas. Chapuzas que consistían en, te hacemos una adjudicación, presuntamente amañada, y a partir de ahí nos lo repartimos. Una parte para el partido y otra para pellizcar los responsables. Para el partido, os sabe Dios si para más partidos, ¿vale? Y déjenme que lo diga ahí. Voy a remarcar simplemente una cosa. Anchón Alonso, amigo de Otegi, ¿vale? Vamos a dejarlo ahí. Bien, les vamos a mostrar el contrato, porque dijeron que no había contrato. Bueno, el contrato lo ha aportado la UCO. Aquí, de quien nos podemos fiar es de la justicia, de la UCO y de los pseudomedios. El resto, pónganlo en duda. Bien, de eso se pueden fiar. Y todo eso se está cumpliendo. Ahora les vamos a mostrar el contrato y efectivamente tenía un 45% de la sociedad. ¿Por qué no lo elevaron al registro mercantil? Por una cosa muy básica, porque entonces se veía el pastel y se veía que efectivamente el Partido Socialista tenía a su secretario de organización en participaciones empresariales de empresas que recibían adjudicaciones públicas, vamos, que se lo llevaban crudo. Bien, Miguel Ángel Pérez, que sigues con nosotros, Sandra León, ¿Qué tal? ¿Cómo bienvenida. ¿Qué os parece?
la enésima pillada. Yo, de verdad, todavía estoy esperando que Pedro Sánchez o alguno de ellos, Pilar Alegría, Óscar López, cualquiera de ellos, Óscar Puente, salga a decir, sí, nos han pillado con el carrito de los helados. Bueno, en el audio que acabamos de escuchar a mí me llama la atención el que está grabando es Koldo y cómo está incitando a Santos Cerdán a que hable de las comisiones. A confirmar el delito. A confirmar, le está induciendo para que quede grabado. O sea, no solamente les grababa, es que además quería que quedara totalmente retratado la corrupción que tenían entre manos. A mí eso me llama la atención. Y luego respecto a lo del contrato, yo creo que es indudable, ¿no? Obviamente el contrato entre ambas partes, si vale a nivel privado, no lo ponen a nivel público para evitar también, entre otras cosas, el control de servicio de prevención de blanqueo de capitales y demás. Pero hombre, es indudable que Santos Cerdán está pringado hasta arriba y veremos por dónde nos sale el lunes en el Tribunal Supremo. Vamos a escuchar otro fragmento, Sandra. Koldo directamente alardea y dice que él se encarga de llevar al Consejo de Ministros. A ver, Consejo de Ministros, reunión de ministros con el presidente del Gobierno. Si tú lo llevas al Consejo de Ministros, ¿quién te ha autorizado para llevarlo? Pedro Sánchez, ¿verdad? Vale, muy bien. Si esas obras, además de llevarlas, las consigues aprobar, ¿quién tiene que estar en el ajo? Pedro Sánchez, ¿verdad? Me parece bastante de sentido común. O sea, yo sé que me curra un libro que se llama El número 1, ese libro va más documentado. Esto de verdad que es de Supercoco y Triqui, ¿sabes? Ahora estoy aquí, ahora estoy allí, ¿vale? De Barrio Sésamo. Bueno, pues de Barrio Sésamo empieza a ser esto. Para que lo lleve al Consejo de Ministros. Para que no se me encargue. Y organiza, quedaste en organizar la comida con la de David. Para poder llevarle la hojita que la semana que viene te traigo la hojita con las reclamaciones, esa que me dijiste. ¿No tienen ustedes una hojita para hacerse ricos? Pues le llevan la hojita, Koldo lo lleva al Consejo de Ministros de Pedro Sánchez y además le lleva la hojita a la persona presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, para que le autoricen la ampliación de la obra, la reclamación, la obra nueva, lo que sea. ¿No tienen una hojita? Se hacen millonarios. Háganse el PSOE, llevan la hojita y todo arreglado. Contactan con Koldo, con Santos Cerdán, acaba todo en Pedro Sánchez y ya está, no hay ningún problema. Bueno, yo creo que es evidente, los audios es que son tan claros que es que poco hace falta añadir. Es evidente que Santos Cerdán estaba cobrando mordidas también. Movidas pocas, no se le ve muy movido, ¿no? Bueno, estaba cobrando mordidas. Es evidente que había muchos personajes implicados y es evidente que todo eso tenía que hacerse con el conocimiento, cuando están aludiendo directamente al Consejo de Ministros, de Pedro Sánchez, ¿no? Pero volviendo al contrato de Santos Cerdán, a mí me hace mucha gracia porque esta semana es verdad que se han escudado en que, bueno, es que no estaba en escritura pública, entonces eso demuestra que Santos Cerdán no tenía nada. No, precisamente lo que demuestra es que se hacía con una clara intención, que era que no les pillaran, pero que él era el dueño de Servinavar es evidente. Y además no hay que olvidar una cosa, y es que el propio informe de la UCO ya lo desliza. Antes incluso de acceder a ese contrato, ya dice que se percibe una clara relación jerárquica entre todos los personajes, con Santos Cerdán en lo más alto de la cúspide. Bien, el contrato que negaban, aquí está, se lo presento. Contrato, audiencia, audiencia, contrato. Esto lo negaban. Negaban la existencia, lo negaba Anchón Alonso, que es esta persona amigo de Otegi, y lo negaba Santos Cerdán. Pues aquí lo tienen con las dos firmitas, ahí está, bien emplastadas. Bien, ¿qué es lo que dice este contrato? Una de las principales adjudicatarias de obra, en concreto de los túneles de Velate, por cierto ya previamente de Minamuga, solamente con esas dos obras superan los 120 millones de adjudicación total. Luego se lo repartían dentro de la UTE, lo que me toca como asesora, lo que me toca como tal. Santos Cerdán siempre decía, tiene que ser las UTEs, uniones temporales de empresa. Vamos a ver, estos no hacen la O con un canuto. Entonces necesitaban evidentemente una empresa que sí que hiciera la obra. Bueno, en algunos de los casos ha sido Acciona. ¿Cuál era el reparto que marcaba Santos Cerdán? Santos Cerdán decía 70-30. 70 para el que trabaja, 30 para el que se lo lleva crudo. Este era el reparto, el 30. ¿Se acuerdan de lo del 3% de Convergencia y Unión? El 30. El reparto de las UTE, según Santos Cerdán, tenía que ser 70-30. Bien, pues esto podría haber sido un 70-30, lo sabremos. Y la empresa que entraba con Acciona, en este caso, en concreto, era Servinavar. ¿De quién es Servinavar oficialmente? De Anchón Alonso. Si es oficialmente y se mira en el registro mercantil, no se encuentra una ruta hacia el PSOE hasta que, plaf, aparece el contrato privado. ¿Qué es el contrato privado? Lo que no llevas a público, de forma que se oculta ante la opinión pública. ¿Y qué es lo que dice ese contrato? Que esa empresa Servinavar era de Anchón Alonso al 55%.
porque al 45% era del secretario de organización del Partido Socialista con 2 santas narices. En aquel momento, esto es de junio del 16, me parece que está fechado, no era el secretario de organización, no, simplemente era el amigo personal, el introductor, el impulsor en las primarias de Pedro Sánchez, era el máximo amigo que podía tener y acabó siendo secretario de organización. Después de ese cargo le han tenido que quitar ahora. Bien, ahí se lo digo, comparecen, etcétera, etcétera, Anchón Alonso, y aparece Anchón Alonso como propietario de 3.000 participaciones, de las cuales vende de la 1.650 a la 3.000, el 45%. ¿Y quién es el otro firmante? El otro firmante es Santos Cerdán. De otra como comprador, don Santos Cerdán León. Con 2 narices han negado la existencia de este documento. Vamos a ver más, porque se le vende, el valor nominal es de 1 euro, pero ya hacen ya precio chanchullete, precio amigo no, precio chanchullete. Entonces no le vende las 1.350 participaciones a 1.350 euros, sino que Anchón Alonso ya dice, hombre, me llevaré algo, ¿no? Entonces se lo vende por 6.000 euros. ¿Cuál es el pequeño problema? Cuando se lo vende por 6.000 euros, el 45%, esta empresa en concreto ya había entrado dentro de la alianza que se había llevado prácticamente 57 millones de euros por Minamuga. ¿Ustedes no comprarían el 45% de algo que ha entrado en 57 millones pagando 6.000 euros? Yo sí, ¿verdad? El PSOE también. Fecha en Navarra a 1 de junio de 2016, por si eran poco las firmas, Santos Cerdán, aquí la tienen. La firma de Anchón Alonso y el sellazo de Servinavar, por si quedaba alguna duda. Los dos han negado la existencia del documento. Por eso, es que es ridículo, se mire por donde se mire. Vale que no esté en escritura pública y que a lo mejor eso, pues a nivel de sociedad, le libre de determinadas responsabilidades jurídicas. Pero para lo que nos interesa, que estamos hablando de que lo que hay sobre la mesa es la existencia de un posible delito de organización criminal, no hay nada más evidente que un contrato en el que se demuestra pues cómo unos y otros están interrelacionados. Hay que recordar que toda esta trama empieza con la creación de una cooperativa entre Anchón Alonso y Koldo García, después Anchón Alonso constituye la empresa Servinavar, después se les empieza a adjudicar contratos millonarios y después tenemos esto, un contrato en el que el propio Santos Cerdán se hace con el 45% de la empresa, con lo cual es lo que yo digo, las responsabilidades jurídicas que tenga la sociedad como sociedad, si no está en escritura pública, tiene más, tiene menos, ya lo veremos. Pero de cara a esa organización criminal, este documento es importantísimo. Por cierto, esto fue antes de las adjudicaciones del túnel de Velate. Vamos, que dejaron la empresa preparadita para que cuando llegase la gran adjudicación de más de 70 millones, racatraca. Eso es. A mí lo que me llama la atención es que hemos visto muchos casos de corrupción de personas que cuando llegan al poder se corrompen y empiezan a mangar. Estos chorizos tenían ya la estructura para robar antes de llegar al poder, ¿no? O sea, ya tenía Santos Cerdán en el 2016, ya tenía preparada la estructura del choriceo para que desde el minuto 1 que estuviera en el poder empezaran a mangar. A mí eso me llama la atención. O sea, son profesionales. Tenía mi madre una expresión que decían, los han destetado con orujo. A estos los han destetado con el Código Penal. Es surrealista, es surrealista. Carlos García Danero, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Oye, a ti te ha tocado, tú viviste una etapa en UPN, luego te pasaste por la traición de UPN al Partido Popular y a la propia legislación y a los principios liberales y defensa de España, cuando pactan la reforma laboral con el Partido Socialista, te pasaste al Partido Popular, pero evidentemente has vivido muy en contacto con toda la información que salía sobre Anchón Alonso, Santos Cerdán. ¿Cuál es la relación de estos dos? Porque empieza a llegar una información muy delicada sobre que Anchón Alonso a lo mejor no iba tan por libre, que a lo mejor era una persona que tenía amistades muy interesadas y muy interesantes para Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que como se ha visto con el contrato, poco a poco vamos viendo todo, ¿no? Iremos viendo cómo evoluciona la figura de Anchón Alonso, pero la figura que todos conocemos y que es importantísima en el devenir de lo que ha pasado en Navarra y ha pasado en España es Santos Cerdán. Él es el que hace todos los acuerdos con Bildu aquí en Navarra, él es el que hace presidenta a María Chivite y es el que ofrece el acuerdo a Sánchez con Bildu también para poder gobernar España. Si los votos de Bildu no hubiera podido gobernar, por lo tanto, la importancia que tiene en todo el entramado y todo lo que ha pasado después es que es fundamental y por eso nadie se cree que él fuera por libre, ¿no? Ahí yo creo que todos los que están en el ajo están en el ajo. Y el ajo era un ajo PSOE / Bildu. Hombre, es evidente, ¿no? Porque, como digo, el que oferta de alguna forma el acuerdo a Sánchez, bueno, evidentemente con el visto bueno es Sánchez, pero porque es el que al final es presidente del gobierno, pero es el
es el propio Cerdán, ¿no? El que llega a los acuerdos, el que hace lo de Navarra y vuelvo a insistir, es que hay que recordar que los votos de Bildu fueron fundamentales para que Sánchez fuera presidente y son ahora también, pero es que lo fueron en su momento, que parece que a veces se olvida. Vamos, Carlos, vamos a descubrir más cosas de Santos Cerdán. Lo digo porque yo tengo la sensación de que en el Partido Socialista de Navarra, que tú lo acabas de explicar, que se convirtió en una pieza importantísima. El Partido Socialista siempre ha tenido una serie de unidades que tenían una función militancia barra recaudatoria, vamos a decirlo así, suavemente. Ha tenido otras unidades que para ellos eran básicas porque eran las que les hacían todo el enganche con los polos separatistas para poder gobernar perdiendo unas elecciones. Y claro, Navarra formaba parte de este segundo grupo de una forma muy destacada. Había que conseguir pactar con Bildu. Si tú tienes el poder de esa interlocución, que lo tenía Santos Cerdán, te convierte en una persona todopoderosa. Y ya hemos visto que la afición delincuencial estaba entre sus hobbies. ¿Vamos a descubrir más cosas de Santos Cerdán, Carlos? Pues iremos viendo, pero es evidente, y lo has dicho tú, la importancia es que es bestial, porque él hace una apuesta clara de no seguir gobernando, pactando, como quieras, con UPN-PP en el momento, y él es el que es el máximo impulsor de la apuesta por el otro lado, es decir, por unirse a Bildu, porque es la única forma que le daba los votos, para dejarnos a todos los demás fuera, y a partir de ahí pues yo creo que lo que mandaba es que hay una imagen que yo creo que es fundamental, que es la presidenta del Gobierno de Navarra, Chivite, cuadrándose cuando entra Santos Cerdán en el Parlamento, en un pasillo del Parlamento. Esa imagen, que es una foto que existe, eso es clave. Es decir, ¿por qué esa era la situación? Ella se cuadra, la presidenta del Gobierno de Navarra se cuadra cuando Santos Cerdán entra en una sala. Vamos, que el jefe que era eso lo Santos. dice todo. El jefe era Santos Cerdán. Por cierto, pero totalmente. Elma Saiz, una persona que se tuvo que sacar de allí porque se le regaló el Ayuntamiento de Pamplona a los bilduetarras y a cambio se le ha regalado un ministerio, así, una cosica poco técnica, el de Seguridad Social, el que controla todas las pensiones. ¿Esta persona también se cuadraba ante la entrada de Santos Cerdán? Bueno, todos. De hecho, para hacer la moción de censura en Pamplona, lo que hace Santos es, como Elma había dicho muchas veces, que ella no iba a votar a Sirón, de alcalde, etcétera, 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 pues yo creo que dijo, bueno, para que no tengas que pasar ese trago y para tener otra persona colocada en el Consejo de Ministros, la hago ministra, la hace Sánchez, pero porque se lo pide Santos Cerdán, porque Sánchez, lógicamente, a Elma Saiz la conocería, pues eso, de vista, ¿no? La coloca ahí y bueno, Elma Saiz es la que firma en su momento el famoso funcionario alargarle su vida laboral, ¿no? Que luego es fundamental en la adjudicación. O sea, todo está entrelazado. Luego están los tribunales pero solo si tú lees todo objetivamente es para que todos se fueran a casa, eso es evidente. Explica ese detalle, Carlos, lo de la prolongación de la vida del empleado público que era necesario para el chanchullo. El presidente de los que hacen la adjudicación, de la mesa de contratación, es un funcionario que tenía que estar jubilado, que se mete una enmienda en los presupuestos, en la ley de presupuestos, para permitir que se pueda alargar la vida de algún funcionario en la vida laboral. Eso solo se hacía con los médicos por razones obvias y previa justificación. Y sin embargo, a que es un ingeniero, también se le hace y de hecho él es decisivo a la hora de votar y de todo en la adjudicación, porque al principio... ¿Hablamos de la de los túneles de Belate? De túneles de Belate, sí. Incluso esta persona... O sea, en un momento dado hay técnicos de esa adjudicación que dicen que esta UT tendría que ser rechazada. Y, sin embargo, el presidente hace gestiones para conseguir que no sea rechazada, pide un informe a Transportes, pero es que luego además su voto es decisivo. Y el presidente, el presidente es el que es prolongado por Elma Saiz. Bueno, es la que firma así en su momento. Por lo tanto, yo no sé jurídicamente cómo acabarán todos, para eso están los tribunales, pero es evidente que, vuelvo a insistir, con datos objetivos, hombre, yo creo que es para que se fueran todos a casa. Eso Carlos, los tribunales están para contarlo, la oposición está para dar información, como acabas de hacer tú, y los medios estamos para distribuirla. Así que esta cadena ha funcionado. Pues sí, pero quiero decir, hay mucho... A ver, no es evidentemente lo que he dicho yo, cosas que son conocidas, ¿no? Porque al final no estamos aquí, pero todo lo que ha rodeado esa adjudicación, pues hombre, es que hubo a uno de los funcionarios que puso pegas al tema, se le trasladó una nave ahí a vegetar, etcétera. Es que ha habido muchas cosas que ahora
que se han ido diciendo, pero que tampoco se habían hilado, pero que ahora todas hiladas, pues lógicamente canta mucho, y ya lo definitivo es lógicamente la participación del 45% de Santos Cerdán en la empresa adjudicataria. Es que eso ya, claro, pues ya pone todo negro sobre blanco, ¿no? Carlos, un placer. Muchas gracias, como siempre. Muchas gracias a ti. Bueno, pues acabamos de descubrir que no es que cantasen, es que había un coro entero. Y el coro Cerdán, por lo visto, se ha multiplicado y se ha distribuido por distintos cargos. Bueno, hay que decir que después de lo que nos ha dicho hay mucho que rascar todavía en esa adjudicación de los túneles de Belate, pero es evidente que ahí está todas las denuncias que se habían ido poniendo sobre la mesa y esa denuncia que también hizo la Cámara de Comptos, que es como el Tribunal de Cuentas, en la que se ve claramente que toda la adjudicación de principio a fin es sospechosa y está plagada de irregularidades. Con lo cual, pues bueno, pues lo que él dice, ¿no? Que es verdad que es muy significativo. Sandra, denunciadas, pisoteado el informe que los denunciaba, y readmitidas por decisión oficial del gobierno de María Chivite, socialista, persona, por cierto, de confianza máxima de Pedro Sánchez. Y por eso yo llevo insistiendo desde el principio, desde que empezó a salir toda esta trama navarra, que María Chivite, mucho ojo, porque es que tiene que ser la siguiente en caer. Que sus lágrimas no eran ajenas, ¿no? Hombre, es que eran porque lloraba. ¿Cómo me duele, ya te digo yo. Una noticia de última hora, Carlos, porque como la investigación está viva, la UCO está registrando la casa de Isabel Pardo de Vera y Javier Herrero, director general de Carreteras. Javier Herrero, que está... Es que, claro, aquí vamos sacando casos, que esto es un caso que destapamos en Libertad Digital, porque la misma dinámica que están observando con un ingeniero que se hartó ya de las presiones, coacciones y extorsiones que estaba recibiendo para apañar, así lo decían, para apañar concesiones de obra pública, decidió grabar. Y grabó una conversación con un segundo de Javier Herrero, donde el segundo dice, a ver, que vengo con una orden de que tienes que apañar la obra, que tienes que meter a esta empresa, que me lo apañes como sea, que el de arriba no me va a aceptar esto. Y efectivamente hablan de Javier. ¿Quién era Javier? Javier Herrero, director general de Carreteras, mano derecha en aquel momento de José Luis Ábalos. Sí, José Luis Ábalos, ¿quién era? El número 2 de Pedro Sánchez. Y ahora lo que estamos viendo es que también había un reparto. Es más, que cuando Santos Cerdán se enfadó con Ábalos y con Coldo, no se enfadó con ellos porque estuvieran robando, no, se enfadó porque robaban demasiado y dejaban poco para el partido. Si es que lo dicen en las conversaciones, que los audios son obscenos, literalmente. Era uno de los nombres que más destacaba Santos Cerdán cuando Ábalos llegó al Ministerio de Transportes para que estuviera ahí, en la Dirección General de Carreteras. Así fue. La UCO en el último informe señala tanto a Javier Herrero como a Pardo de Vera como su papel determinante en estas adjudicaciones fraudulentas, y obviamente el otro día ya el magistrado del Tribunal Supremo dijo que había indicios de sobra para investigar a Pardo de Vera y a Javier Herrero, y la cuestión es si se va a quedar el Tribunal Supremo esta cuestión o se la va a pasar la parte de Pardo de Vera y Javier Herrero a la Audiencia Nacional, porque en su última resolución Leopoldo Puente deja caer que se tiene que hacer cargo a la Audiencia Nacional. A este paso no acabamos el programa, vámonos con Armengol y con Ángel Víctor Torres, pero quédense en mente con que tendremos informe, obviamente, porque se les están registrando la casa, de Isabel Pardo de Vera y el director general de Carreteras. De lucha contra la corrupción es absolutamente intacto. Yo entré en política, entre otras cosas, por eso, porque vine de una comunidad autónoma donde había habido muchísimos problemas, por tanto me repugna todo tipo de corrupción política. Yo siempre estaré al lado de la justicia para investigar los casos de corrupción y, evidentemente, tolerancia cero. Dios bendito. La pregunta era sobre Víctor de Aldama. Y se va y dice, yo sí, yo siempre, yo tal, así siempre. Venga, Víctor de Aldama. Sí he estado reunido con la señora Armengol en Palacio de Moncloa, de Palma de Mallorca, como presidenta cuando era presidenta de Baleares. Hala, yo siempre he estado de parte de la justicia, sí, y de Víctor de Aldama. Sandra León, que continúas con nosotros, Miguel Ángel Pérez, os lo pregunto directamente. Miguel Ángel, que tú fuiste yo creo que el primero en decir que después, además era en plena tormenta del informe Santos Cerdán, dice, vale, guarden un poco de palomitas, un poco de Coca-Cola, que viene el informe Francina Armengol, el informe Ángel Víctor Torres, y por cierto,
Un informe sobre el que yo tengo un especial interés, que se llama Rescate de Air Europa, Begoña Gómez. Bien, vamos con el de Francina Armengol, si os parece, luego vamos con Ángel Víctor Torres. Pues sí, efectivamente, Carlos, ya están preparando ese informe que seguramente se presente inicialmente en la Audiencia Nacional ante el magistrado Ismael Moreno y que sería referente a la compraventa de material de sanitario relacionado precisamente con la gestión de Francina Armengol como presidenta de Baleares. Lo que sí me dicen es que posiblemente después de ese informe el siguiente paso natural será elevar una exposición razonada para que Armengol acabe siendo imputada en el Tribunal Supremo. O sea que a estas alturas saben perfectamente que el informe va cargado. Va cargadísimo. O sea, si no estarían hablando de la exposición Carlos, razonada. Se da por hecho, como se dio por hecho, que cuando se presenta el informe de Santos Cerdán iba a ser imputado automáticamente, se da por hecho que en el momento en que se presente el informe tanto de Armengol como de Ángel Víctor Torres en la Audiencia Nacional, el siguiente paso es exposición razonada al Supremo y ambos imputados. Bueno, Sandra. es que hay que recordar una cosa, y es que Francina Armengol y Ángel Víctor Torres fueron de los primeros en aparecer en la trama. Cuando se inicia todo esto, se detiene a Koldo, eran los primeros señalados. Otra cosa es que luego, pues por una cuestión de organización y porque tienen que ir fase por fase, pues hayan tirado hacia los que están más arriba y ahora vengan ellos. Pero que hay muchos indicios sobre la mesa está claro, y escuchábamos a Francina Armengol cuando le preguntaban por Aldama esta semana, y se salía por la tangente. ¿Por qué? Porque la han pillado también con el carrito del helado, porque ella dijo que no conocía a Víctor de Aldama, que no se había reunido nunca con él, y de repente se descubre que efectivamente Víctor de Aldama sí se reunió con ella en el marco de las negociaciones de Globalia. Vale, todo lo que tú quieras, pero es que también había mucho más. Vamos a ver cuando niega haber hablado, porque efectivamente hizo una primera declaración diciendo no lo conozco, no lo conozco. Luego, ala, venga, marcha atrás con el coche, riqui, no he negociado nada. Vamos a escucharlo. Lo que les puedo descartar con total seguridad y con total rotundidad es que hablara con este señor de la contratación de ninguna empresa. Y lo puedo decir con toda rotundidad porque yo no lo he hecho nunca, con él ni con nadie. Otra mentira más, obviamente. O sea, el informe tiene que ir de esto. ¿De qué va a versar? O sea, un informe sobre contratación con una trama ilegal para el cobro de comisiones ilegales, ¿de qué va a ir? Pues de contratos. Por tanto, tuvo que estar, obviamente. Pringada, como decía Sandra, es verdad que cuando estalló la trama Koldo era compraventa de material sanitario y los primeros pringados efectivamente salían Ángel Víctor Torres, Francina Armengol. Lo que pasa es que luego la investigación nos ha llevado por unos derroteros y casi se nos olvidan Armengol y Ángel Víctor Torres, pero obviamente el hecho ya de que se dé por hecho que cuando se presente ese informe va a suponer la imputación de Armengol y Ángel Víctor Torres, nos da cuenta de lo que tienen de ellos en este momento. Y se está todavía haciendo el informe, pero ¿qué tienen ya de ellos para darse por hecho? ¿Te han hablado de volumen de folios? Todavía no. Vamos hacia los 490, nos quedamos... Es que ya estamos dando por normal que haya un informe de la UCO de 490 folios, ¿sabes? Que un informe de 80, 90 folios de la UCO es demoledor. O sea, que te aplasta, que es como si te ha caído una montaña encima. 490 ya es una cosa obscena. Y que estamos hablando, Carlos, de la autoridad del Estado como la presidenta del Congreso de los Diputados. O sea, es que estamos en un bucle de corrupción sanchista brutal, con el fiscal general del Estado imputado. Pide la imputación del ministro de Justicia. Va a salir imputada la presidenta del Congreso de los Diputados. El delegado del Gobierno en Madrid. La mujer, por 4 delitos, la mujer del presidente. Procesado ya el hermano del presidente. Es increíble. El fiscal general procesado. O sea, pues es que esto es de... la banda de los golfos apandadores. Es que esto no se sostiene en ningún país democrático, es que esto es un escándalo, pero en el caso de Francina Armengol es que también normalizamos que nos mientan a la cara, y esto es lo que no podemos consentir. Es que esta señora dice que no tiene nada que ver con Aldama y se demuestra, y luego tiene que reconocer, no ella, que cuando le pillan en los pasillos del Congreso ella sale por la tangente, yo siempre he luchado contra la corrupción. Y como ella no dice nada, por la tarde es el Partido Socialista de Baleares el que dice, bueno, sí, se reunió con Aldama, pero era para hablar de otras cosas, no para contratar nada. Pero se nos olvida, porque va saliendo cada vez más cosas, que en diciembre, y esto es importante, ya salieron a la luz unos WhatsApp de esta señora con Aldama y con la trama y con Koldo, hablando del tema de las mascarillas. Oye, ¿y las mascarillas infantiles, sabes a quién se las puedo comprar? Sí, ahora te lo miro, dame unas horas. Y le manda un besito. Pues sí que se ha hecho famoso el mote de Koldo, cariño Armengol, cariño. ¿Cómo que cariño? Y luego, simplemente una cuestión, ya por puro sentido común, ¿pero qué hablas con Víctor Aldama que no sea de contrataciones de empresas? O sea, ¿de qué hablas? Pero Víctor Aldama, ¿a qué se dedica? Era un empresario. Ella lo que dice es que, bueno, ¿a qué te dedicas? ¿Qué hablo con él? ¿Cómo poner tiritas? Y demás, bueno, lo que de la tú quieras. situación de Globalia. ¿Qué tenía que hablar ella de Globalia?
Pues como es Baleares, turismo, no lo sé, es que yo ya sí, nos claro, dan explicaciones como he peregrinas. cogido un avión, o sea, Globalia puede afectar a industria o a turismo. Sí, a lo que cuadre en cada Afectó a momento. los dos, efectivamente. Reyes Maroto tenía 42 mensajes intercambiados con ellos y, lógicamente, Ábalos tenía todo el contacto del mundo, los metió en el Consejo de Ministros y demás. Pero ¿qué tiene que hablar la responsable del gobierno de Baleares con Globalia? Que no tiene que hablar que es de nada. cachondeo Pero bueno, el que es tema. que ya, a ver, estamos en una trama en la que nos dicen no me reconozco en los audios y tenemos que asumir eso como Ni a mi argumento. brazo loco Coldo no se reconocía su firma, Por eso, o sea, es que no sabía estamos- para dónde iba el brazo. Estamos escuchando ya argumentos totalmente peregrinos, pero luego, y volviendo al tema de las mascarillas, hay que recordar que esta señora paga 3,7 millones de euros por unas mascarillas que luego son inservibles, no reclama el dinero, pero es más, es que luego cuando empiezas a ver cómo fue todo el proceso de contratación, se reciben las mascarillas cuando todavía no se había formulado el contrato. O sea, que es que de verdad que es todo absolutamente increíble de principio a fin. Venga, vamos con Ángel Víctor Torres, que lo que dice la UCO es que hay un paralelismo absoluto en la mecánica de contratación, que la acaba de escribir Sandra, de Francina Armengol y de Ángel Víctor Torres. Por cierto, Ángel Víctor Torres como el Kinder sorpresa, lo abres y ahí había un regalo extra. Levantina allí hizo, por adjudicación directa, hizo una obra, la obra era la Agencia Tributaria de Canarias, por designación de Ángel Víctor Torres, y se anunció la adjudicación una semana después de una visita de Coldo justo allí. Pero bueno, vamos a ver lo de Ángel Víctor Torres. Haya yo pedido o cobrado €1 de comisión por mi labor pública. Yo abomino de la corrupción. Supongo que usted igual. Por supuesto. Del mismo modo que abomino, señoría, de las acusaciones infundadas, falsas, sin demostrarse. Otro que me da que se va a zampar un bocadillo de declaraciones de muchísimo cuidado. Vamos a ver lo que dijo Aldama. Coldo me dice que el señor Víctor Ángel Torres pide 50.000 euros. Yo le digo que no voy a pagar más de lo que ya está acordado, y menos otro contrato que depende de él, porque de alguna manera dependía de lo que él llamaba y de las gestiones que él hacía. Es decir, yo ahí me niego y le digo que no. A lo que me dice que pues sí, que no lo hago, que vamos a tener problemas, y a lo que evidentemente luego en un futuro pues empezamos a tener problemas diciendo que si las mascarillas eran falsas, que si no, menos mal que tenemos, como bien he dicho, los certificados de SGS y no hay ninguna mascarilla fake, ni ninguna mascarilla de las que hemos traído nuestras son falsas. Que le pidió 50.000 euros, que era más de lo que habían pactado, lo que implica otra conversación previa para el pacto, y que luego le envió a Coldo para amenazarle. Oye, me suena a la visita de Coldo a Ábalos para que no hable, pero bueno. Bueno, hay que recordar, Carlos, que en el informe de la UCO de octubre del año pasado, que fue uno de los más potentes, si te acuerdas, en el que se hablaba de Europa y tal y cual, se dejaron caer cositas, se dejaron caer el cariño a Armengol, algo de Ángel Víctor Torres. Lo que pasa es que la UCO no quería centrar el tiro todavía en Ángel Víctor Torres y en Francina Armengol, querían centrarse en Ábalos. Consiguieron ya centrarse en Ábalos, imputación de Ábalos, siguiente personaje ha sido Santos Cerdán, y ahora veremos los futuros personajes de esta trama que van a tener máximo protagonismo, que van a ser Francina Armengol y Ángel Víctor Torres. Yo estoy convencido de que la UCO ya maneja una serie de mensajes incriminatorios contra ambos brutales y simplemente no han aparecido todavía porque no era el tiempo de aparecer, pero ya lo están preparando. Venga, vamos a hacer un resumen y nos vamos con Alfredo Perdiguero para que nos actualice la información sobre estos futuros y muy próximos informes de la UCO. Venga, Francina Armengol, ¿qué tiene? Contratos con mascarillas comprados a la trama, totalmente certificado. Precio de los contratos disparados, lo estaba diciendo hace un momento Sandra. O sea, el precio era tan disparado que de hecho tardaron, y mientras que iban tardando se vio que iban apareciendo opciones más baratas, pese a lo cual los contratos se mantuvieron, una cosa surrealista. Material defectuoso no denunciado. Cuidado con esta historia porque ha mentido, pero hasta el tuétano. Ella ha dicho que lo denunció. Es mentira. Es mentira. Hizo certificar o hizo justificar una especie de documento que fue una consulta y que no se trasladó nunca jamás como denuncia. La primera vez que se habla de una posible denuncia es en la sesión de investidura de la nueva presidenta de la Comunidad de Baleares, que era del PP. Y ahí dice, hombre, habría que denunciar. ¿Ahora? ¿Ahora? Vale. Pagos previos a los contratos, lo estábamos explicando, no estaba formalizado legalmente el contrato y la gente dice, bueno, es que era el COVID. Vamos a ver, el COVID tiene una tramitación de urgencia, no existe la no tramitación. Claro. Tú tienes que aprobar en un Consejo de Gobierno de forma urgente la adjudicación y se adjudica sin hacer una contratación como se hace con el resto, con publicidad, con distintas ofertas. No, pero el acto previo, el acto administrativo con el cual tú autorizas la contratación tiene que existir. Si no, esto sería el cachondeo padre. Para ver las condiciones también. Efectivamente. Es que si no... Vale, y luego ya resulta que aparecen las conversaciones como Coldo llamándola a ella cariño Armengol. Hombre, confianza debía haber, ¿verdad? Venga, vamos con la otra persona, con Ángel Víctor Torres.
Prácticamente es todo lo mismo, contratos con mascarillas comprados a la trama, precios totalmente disparados, material defectuoso, pagos previos a los contratos y lo que les decíamos, agencia tributaria canaria a Levantina. Levantina es la compañía, la constructora de José Ruz. José Ruz era ese famoso empresario que le llama a Koldo y le dice, oye, aquí hay de distintas ganaderías, aquí nosotros estamos aportando al partido y hay otros que no aportan y se llevan obras, a ver si solucionamos esto. Y lo hablan efectivamente hasta con Santos Cerdán. Y le dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? Y aquello desemboca, de hecho, en una bronca máxima en la cual resulta que el propio Santos Cerdán dice, es que Ábalos y Koldo se están llevando más de la cuenta. Por cierto, bronca en la que Koldo responde y le dice, anda, y Pepe Blanco e Isabel Pardo de Veraque, que Pepe Blanco gratis no trabaja. Así estamos. Bueno, vamos a hablar con Alfredo Perdiguero. Alfredo Perdiguero, bienvenido. Gracias, Carlos. Bien hallado. Como vamos saltando de caso de corrupción en caso de corrupción, venga, ahora vamos a centrarnos en Francina Armengol. Sí, Francina Armengol parece que va a ser uno de los próximos informes de la UCO, como estábamos comentando, y Ángel Víctor Torres. Perdiguero, ¿qué información te llega? Lo digo porque lo que sí que se baraja y ya se ha filtrado es que la UCO estaría observando la misma dinámica de contratación muy irregular, muy sospechosa en las dos comunidades autónomas, que además ninguno de los dos denunció determinados contratos que llegaban en mal estado, que ninguno de los dos observó determinados formalismos como que, evidentemente, independientemente de que estuviéramos en COVID, antes de hacer una contratación tendrás que hacer algún trámite formal, tendrás que aprobarlo en un organismo de gobierno, no se realizó. En el caso de Francina Armengol, encima va y resulta que cuando llegan las mascarillas totalmente deterioradas y totalmente inutilizables, no se denuncia absolutamente nada, por mucho que diga ella, no es verdad. Y luego, cuidado, en el caso de Ángel Víctor Torres, que aparece el rastro de una empresa levantina que aparece manchada, tocada por todas partes en el informe de Santos Cerdán por presuntas contrataciones amañadas de obra pública. Con todo lo que resumes, poco espacio dejas a explicar, pero bueno, ahí voy. A ver, dos cosas, Carlos. Los compañeros de la UCO están cotejando audios para relacionar unos con otros, ¿vale? Para poder dejar sin ningún género de dudas al juez lo que está viendo, con lo que tú acabas de decir con respecto a una y con respecto a otra. Te diré que de los 10.000 archivos que dieron pie al informe de la UCO de los 490 folios, quedan otros 20.000 archivos que están analizando en este momento y en el cual hay de todo y para todos, ¿vale? De todo y para todos, Perdiguero, sobreentiendo que se incluye a Armengol y a Ángel Víctor Torres. Correcto. Es decir, de que no conocían a uno, que no conocían a otro, colócame esto, colócame al otro, es decir... Entonces, fíjate tú, si de 10.000 archivos ha dado pie a 490 folios de la UCO con todo lo que ha salido, con todo lo que ha explotado, imagínate con los 20.000 más que quedan por analizar y transcribir, en el cual hay de todo, de los que incluso de los borrados, de los bajados de la nube, de los que había en los móviles, es decir, se incautaron 30.000, de los cuales solo 10.000 hay archivados. Los 20.000 que quedan, hay, en lo que tú dices, muchos de los que hay, e incluso tienen que cotejar con algún documento en el cual, como dices, se contrataron mascarillas y que el informe de mascarillas, te diré que se aportó, si mal no recuerdo, el jueves de la semana pasada, firmado por el fiscal general del Estado, con lo cual es más gordo y en el cual ahora hay que mirar a ver qué es lo que tiene la UCO. Por tanto, Carlos, lo que tienen claro es que hay que ahora cruzar muchos datos y transcribir para que no se pierdan, porque saben que ahora como han cogido el alinde del tonto, como el que dice, para sancionar o para dejar o para desprestigiar los informes de los compañeros o incluso a la propia unidad, pues eso, tienen que ir con pies de plomo para que no les pillen en ningún renuncio. Oye, hubo una información inicial y todos pensamos que iba a ser así, lo que pasa es que, claro, luego empezó el bombardeo, se descubrió el tema de la cloaca, que iban contra el teniente coronel Balas de la UCO, se descubrió que estaban haciéndole seguimiento y demás. Yo tengo la sensación de que esto debió alterar los ánimos, no la profesionalidad de la UCO, pero evidentemente esto te impacta y que algo debió retrasar algunos de los trabajos que ellos estaban desarrollando. Pero la versión inicial es que no iba a ser un informe exclusivamente de Santos Cerdán, sino que iba a ser ya un informe muy centrado en Santos Cerdán, pero con salpicones de marisco de Ángel Víctor Torres, de Armengol. Cuando luego descubrimos el informe de los 490 folios, vimos que faltaba esa parte. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente este gobierno y sus cloacas por atacar les han dado más tiempo. La UCO ha dicho, pues si dispongo de más tiempo, no preparo uno, te preparo 3 que tengo material. ¿Van por ahí los tiros?
lo que yo hablé hoy es viernes, el martes de esta semana, en una comida, es que ellos van a hacer los informes cerrados a expensas de lo que diga el juez, no ningún cargo político, porque están judicializados, por tanto, se plegan solo a lo que dice el juez del Supremo, que quieren cerrarlo y dejarlo todo muy bien hilado para que, como tú acabas de decir, no haya filtraciones o no haya solamente... ¿Recuerdas algún informe, Carlos, en el cual en las primeras, como el juez apreciaba o acuciaba darme prisa, decía, no encontramos ningún inicio delictivo con respecto al fiscal, porque en 2 días no podían hacerlo, ni pudieron hacerlo. Salió el presidente del gobierno diciendo, habrá que pedirle perdón al fiscal, porque ahora habrá que pedirle perdón. Pues ante eso, lo que quieren es dejar los hechos muy bien tasados para que no se disperse la gente en lo que hay, es decir, para que cada cual pague sus presuntos delitos sin que se metan en el bombo a otros y la gente se disperse. Eso es lo que dijeron el martes, Carlos. Lo que te puedo decir, estamos a viernes. Última pregunta. Por la experiencia que tú tienes policial, cuando se determina que va un informe muy centrado en alguien, es porque la carga probatoria que va dentro es una bomba, ¿no? Correcto. Vale. No te quepa ninguna duda. Por eso no quieren ellos que se disperse, por decirlo de alguna forma, el tiro sobre varias gente, sino que se vaya puntualmente sobre quién lo hay. Por eso hay un informe sobre Armengol y hay un informe sobre Ángel Víctor Torres. Es decir, igual se relacionan, no se cruzan, pero que son entidades diferentes y presuntos hechos delictivos diferentes cometidos por personas puntuales, físicas, muy localizadas y muy reconocidas. Y con entidad suficiente como para soportar un informe con nombres y apellidos. Correcto. E igual, no se llegarán a ponerlo, se le dio el cargo que tiene para protegerla ante lo que podía venir. Ahí te lo dejo. Pues Alfredo, le vamos a recomendar que vaya comprando más maquillaje a Pedro Sánchez, ¿sabes? Porque me da que lo va a necesitar. Va a venir Halloween en mitad del verano. Alfredo, muchísimas gracias. A ti, como siempre, Carlos, un fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, pues vamos a cambiar un poquito de tercio, vamos a coger oxígeno con Banca March. Banca March, nuestra solvencia, su tranquilidad. Patrocina este espacio. Bueno, pues vamos a coger un poquito de oxígeno con Banca March, el banco más solvente de España. Bien, hoy vamos a hablar de la gestión de los ahorros en momentos de alta incertidumbre y volatilidad en los mercados financieros. Carlos Navarro, que es director de la unidad de banca privada de Banca March. Bien, en momentos como el actual, donde vivimos fluctuaciones en los activos, donde están metidos nuestros ahorros, ¿qué visión tenéis de los mercados financieros? ¿Qué tal, Carlos? Bueno, pues nuestra visión ahora mismo es de incertidumbre, ¿no? Y básicamente por 2 motivos, ¿no? Uno, que ya lleva varios meses, es la guerra arancelaria que ha provocado Estados Unidos, ¿no? Al final lo que pasa es que este asunto pensamos que se acabará resolviendo. Bueno, de hecho quedan 15 días para cerrar el acuerdo con la Unión Europea. Y pensamos que al final perjudica a todas las partes y que se resolverá. Sin embargo, durante este proceso, pues sí que es cierto que se ha producido cierta desaceleración porque las decisiones de inversión, pues debido a esta incertidumbre, se retrasan, ¿no? Y por otro lado, en las últimas semanas hemos tenido un acontecimiento nuevo, que es el conflicto entre Irán e Israel en Oriente Medio, con un posible bloqueo del estrecho de Hormuz, pero bueno, por suerte este asunto parece que no ha tenido especial impacto en la evolución de los mercados. Así que, bueno, el tema está complicado, pero bueno, nuestra visión es moderadamente optimista. Pensamos que estos temas se van a ir resolviendo. Y en un momento de inestabilidad como este, a grandes rasgos, ¿en qué tipo de activos está recomendando invertir Banca March? Bueno, lo primero es, como ya he dicho, el mercado está bastante complicado. Pensamos que lo primero es buscar un asesoramiento experto, ¿no? Creo que meterse en estos mercados ahora mismo sin ese asesoramiento es un poco arriesgado, ¿no? Pero concretando un poco los tipos de activo, pues te diría que en renta fija nosotros ahora mismo estamos viendo como más interesante los bonos corporativos, mejor que los bonos de gobiernos, y especialmente europeos y de buena calidad, con buen rating. En lo que hace referencia a la renta variable, ahora mismo nos gusta más Estados Unidos, pensamos que tiene más recorrido la economía americana, pero bueno, también nos gusta Europa y nos gusta especialmente Alemania, que últimamente pensamos que lo está haciendo bastante bien con su nueva política fiscal y además tiene mucha más
capacidad de endeudamiento que los demás estados, ¿no? Y un poco por sectores, pues bueno, debido a este paquete de nuevas inversiones que habrá, sobre todo en el sector de defensa, con el nuevo acuerdo de subir al 5% que se aprobó esta semana, pues el sector defensa va a tener recorrido sin duda. También la tecnología, y dentro de la tecnología quizá la ciberseguridad también sea un sector a mirar más, y también pensamos que el sector salud también tendrá un buen comportamiento. En cualquier caso, siempre nos parece importante el mirar sobre todo el perfil de riesgo del cliente. No todas las inversiones están preparadas para todos los perfiles, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la volatilidad sí que es cierto que siempre genera buenas oportunidades. Y última pregunta, Carlos. Para una situación como la que has descrito, ¿tienen en Bancamar algún ejemplo de alternativa de inversión para el ahorrador o inversor que no quiera asumir ningún riesgo? Pues sí, precisamente aprovechando este impulso de la economía europea, hemos sacado un producto que garantiza el 100% del capital para aquel inversor o ahorrador que no quiere perder ni un euro, pero que te permite captar una parte de la rentabilidad de un índice europeo, en este caso el Eurostoxx 50, ¿no? Entonces, el producto tiene el formato de un unit link durante 5 años. Al final de los 5 años, el producto te paga el 100% del capital en cualquier caso, más un 60% de la valoración del índice Eurostoxx 50. Para ponerlo con números más gráficos, si el índice sube un 50% en 5 años, pues el inversor se lleva un 30%, es decir, un 60% de esa revalorización, ¿no? Y si perdiera, si bajara, por ejemplo, 20 puntos en estos 5 años, pues el inversor recuperaría el 100% del capital. De esta manera, pues un inversor conservador recupera siempre el 100% del capital y tiene acceso a una rentabilidad que se supone que en 5 años debe ser bastante positiva. Pues Carlos, muchísimas gracias a Bancamar, por supuesto, y nos volvemos a la tertulia. Bancamar, nuestra solvencia, su tranquilidad. Ha patrocinado este espacio. Bueno, pues si esto les parece extraño, venga, vámonos con la OPA. Por cierto, la OPA BBVA a Sabadell. Se la para el gobierno porque le da la gana. Sabadell había buscado protección con el tema de desplazar la sede a Cataluña para que le protegieran los separatistas. Así andamos. Y en medio de todo eso, por cierto, descubrimos que la cloaca también tenía un plan para tumbar no solamente la cúpula de Repsol y controlarla, sino también la cúpula de BBVA. Dios bendito, qué país. Bea García, vamos con la OPA, que al gobierno primero le gustaba, luego no le gustaba, luego decidió que le hacía una consulta pública para tumbarla, luego ha decidido, me empieza a recordar lo de la peli de los Cuatro Fantásticos, el hombre elástico, dice una OPA de 3 años, y si quiero te la alargo 2 años más, pero ¿no puede manosear más la vida de todos? Pues no, nos han tomado el pelo, ya nos esperábamos que el gobierno, bueno, pues no iba a decir la verdad con la OPA, iba a intentar manipular esta OPA BBVA operación sobre Sabadell privada, efectivamente, y más de un año llevamos esperando el veredicto del gobierno, sale en Consejo de Ministros, sale el ministro de Economía y nos vende una OPA en diferido, podemos la OPA decir. elástica. Exacto, sí, pero no. Te acepto la OPA, pero vas a tener que esperar 3 años, o sea, te la paralizo durante 3 años, te acepto una OPA, pero te la prohíbo. 3 años mínimo, si no son 5. Así explicaba esta fórmula completamente insólita. Quería anunciarles que el Consejo de Ministros ha acordado autorizar la operación de concentración entre BBVA y Banco Sabadell con la condición de que durante los 3 próximos años ambas entidades mantengan personalidad jurídica y patrimonio separados, así como autonomía en la gestión de su actividad. Se lo traduzco, ¿vale? Van al juzgado, van a la iglesia y dicen, yo os declaro marido y mujer, pero durante los primeros 3 años no, ¿eh? Ni tocarse, ni besarse, ni acercarse, ni compartir nada, ¿eh? Y esto a los 3 años ya veremos si lo prorrogo otros 2 años. ¿Cómo se quedarían ustedes? Bueno, pues esto es lo que ha hecho esta persona que, según los forofos de este gobierno, aseguran que qué técnico es. Es que sí. Es de bueno, es de buen economista y acaba de decir literalmente, yo os declaro marido y mujer,
dentro de 3 años. Y por cierto, dentro de 3 años ya veré si os lo declaro. Claro. Y se ha quedado tan a gusto. Pero de momento tú pagas, no sé, como si me compro un coche, pero el gobierno me dice, pero no lo puedes usar hasta dentro de 3 años, mientras tanto tienes que ir pagando taxis. Pero el coche se va devaluando, pues lo que ha pasado básicamente en A ver, todo esto para entenderlo, vayámonos al contexto, Sí. ¿vale? BBVA, un banco nacional, quiere zamparse al Banco Sabadell, ¿vale? Hasta ahí todo normal. El uno ataca, el otro se defiende, OPA hostil, bueno, ya está, una cosa muy normal en el mercado hasta que llegan los políticos. Bien, ¿qué hace Banco Sabadell? Como se da cuenta de cómo está España, dice, anda, yo para protegerme, porque claro, BBVA en el fondo puede hablar con el gobierno, al gobierno le interesa controlar BBVA, es posible que BBVA llegue a un pacto con el gobierno, me tengo que defender. ¿Qué hace? Llama al primo separatista. Puigdemont, oye, si yo te ofrezco el traslado de la sede, tú me proteges y por tanto me quedo blindado. Puigdemont, hombre, hasta ahí podríamos llegar, claro, yo la causa separatista. Pactan eso y automáticamente el gobierno se queda así, petrificado, y dice, espérate, que esto ya no me interesa. Si yo la permito, tengo un jaleo con los señores que me han sentado a Pedro Sánchez en el gobierno. Se acabó la OPA. Se lo he resumido. Bueno, pues así, Sí, más una fácil de entender. operación empresarial ha pasado a ser una operación política. Política, al 100%. Completamente. Y si recordamos cuándo empieza esta telenovela, lo tenemos aquí, esta línea temporal. Primero, protagonista, BBVA. Estamos en el año 2024, aquí las OPAs es que se eternizan en nuestro país. Mayo 2024, BBVA decide, pues lo que comentaba Carlos, que se quiere zampar al Banco Sabadell. Le presenta al Sabadell su oferta, primero de forma amistosa. Sabadell, ¿qué hace el Consejo de Administración? Analiza la oferta de BBVA y dice, mira, no me voy a dejar comer por ti, no acepto. Entonces, ¿a dónde vamos? Prefiero ser yo mismo que tener jefes. Efectivamente, vamos al formato de OPA hostil, presentas tu folleto de OPA hostil a la CNMV, te lo acepta la CNMV, ya se lo comentas al gobierno, empezamos a preguntar al gobierno qué le parece, un día dice Bolaños que le parece estupendo, otro día dice Carlos Cuerpo que le parece fatal, o sea, en el gobierno todavía estaban un poco desubicados, no sabían si decir que sí o que no hasta la llamada de los independentistas. Y bueno, competencia llega a analizar, efectivamente, como tiene que hacer, competencia te analiza pues cualquier operación de este calado, cualquier operación de fusión, de adquisición. ¿Competencia qué dice? Pues hace poco emite el informe, este informe que también se eternizó bastante, en el que dice que luz verde a la OPA, evidentemente, o sea, una empresa solo faltaba, que en nuestro país una empresa no pudiese comprar otra. O sea, es que tendríamos el negocio empresarial completamente paralizado. Porque si no fuera así. tienes bancos extranjeros en España, tienes el Grupo Santander, Banco Santander, tienes Bankinter, tienes otros bancos, y como tienes otros bancos, ¿afectaba de una forma decisiva la competencia? Pues no. Pues no. Y dice, pues adelante. Y en venga, este momento adelante. el BCE, por ejemplo, dice, ok, se modifica el canje, BBVA ofrece otra oferta, vamos los económicos sacando titulares, hasta que competencia dice bien, ok a la OPA, y el gobierno empieza el ridículo mayor, el ridículo máximo, porque el gobierno ya se tiene que meter, porque le están obligando a prohibir la OPA. ¿Y qué se inventan? Pues una consulta popular. Preguntarle al vecino del quinto que qué le parece la OPA de estos dos bancos, una cosa completamente absurda. Se lo tienes que preguntar a los accionistas del Banco Sabadell, si quieren o no quieren, son los únicos que tienen el derecho y el deber de opinar sobre este asunto. Y la consulta, pues es que ya la recordamos, que fue que podía votar Spiderman, podía votar Elvis Presley, podía votar... Podía votar Spiderman clonado, Sí, porque sí, votaba Spiderman y votaba 56 veces con el nombre de Spiderman, Sí, les daba lo porque mismo. resulta que podías votar muchas veces con un email falso, con Me veo a DNI. Bolaños, dale que te pego a parar Sí. la OPA, parar la OPA, Sí, parar sí. la OPA. Las preguntas eran, ¿afecta al interés general? Contestabas, si contestabas sí, ya podías dar tu opinión. Si contestabas no, ya se paralizaba la encuesta. Todavía, por cierto, no sabemos el resultado ni qué es lo que al final, ¿qué más da? en qué quedamos. ¿Ya han determinado? ¿Qué más da? Y esto fue un auténtico cachondeo, hay que hablar así, y Pedro Sánchez lo vendió de esta manera, muy serio vendió él esta consulta, esta gran idea. El Gobierno de España abrirá mañana, martes 6 de mayo, una consulta pública previa a la toma de decisión con el objetivo de recabar la opinión de organizaciones, de ciudadanos y de asociaciones. Nuestra intención y nuestro deseo es ayudar a que nuestras empresas crezcan. Bueno, pues después de que Pedro Sánchez anunciara
esta tomadura de pelo que fue la consulta, de la que no sabemos en qué hemos quedado, si sí o si no. Una cosa para sumar al ridículo del gobierno, que por cierto en la Unión Europea están con los ojos así alucinando y viendo lo que estamos haciendo aquí de manoseo de la vida privada, pero sale un presidente del gobierno, te anuncia una consulta pública, no te da la respuesta a la consulta pública y el gobierno toma la decisión sin atender a la consulta pública que ellos mismos han anunciado. O sea, no sé si se ríen más de nosotros, no sé, o sea, ya ponen el saco de la risa oficializado. Sí, y sin ningún tipo de legitimidad, o sea, sin justificación esa consulta pública, o no sé, ya pensando mal, es que vas a empezar a hacer consultas públicas por todo, vas a hacer una consulta de si te parece bien separar a Cataluña de España, a todo el mundo, ¿por qué utilizas ese formato? Pues no sé, a lo mejor es un ensayo, pero bueno, como le salió fatal, porque fue un ridículo absoluto, ya nos vamos a la argucia. El gobierno no puede prohibir una OPA, no tiene argumentación para prohibir una OPA. Competencia te ha dicho que sí, que sería como el único que te lo puede parar un poco. Entonces nos vamos a la argucia de te la paralizo, prácticamente te desincentivo a seguir adelante con la OPA. Te la congelo. La harás, verás el filete, pero el filete está congelado y no te lo puedes comer. Claro, entonces, ¿te vas a querer comer un filete caducado? No, entonces, ¿qué vas a hacer? Pues no comprarlo, renunciar al filete. Y ahora mismo nos asomamos a 3 escenarios. Se nos presentan 3 escenarios que en unos días BBVA dice que se va a decidir. Y vamos a ver cuáles son. El primero, nos vamos al primer escenario, que es el de rechazar, por ejemplo, la OPA. Ponednos la siguiente pantalla, sí, por favor. En el siguiente pantallón. Retirarse de la operación. Rechazo la OPA, no me interesa. Esto es lo que quiere hacer el gobierno, lo que pasa que, claro, el BBVA tendrá que decidir, pero el gobierno, toda la fórmula que ha puesto para la OPA del BBVA es para que BBVA diga no quiero, no acepto. Entonces, bueno, pues como tengo legitimidad para no hacerlo... Pagas por anticipado. No obtienes la capacidad de gestión durante al menos 3 años. No sabes lo que va a ocurrir en los 2 años siguientes, es decir, en 5 años. Sí, que el la gobierno... oferta que habías hecho, evidentemente, por la propia evolución de la acción, va a ser superada, con lo cual los accionistas no van a querer ir. Lógicamente, pedirían más. Tienes que volver a presentarlo todo, tienes que volver a hacer todos los informes, tienes que gastarte todo el dinero. O sea, vamos, lo que les han hecho es una trampa, como la copa de un pino. Completamente, sí, como si fuera un ratón y, claro, no le queda más remedio a este banco que pensar qué es lo que hace. Si aceptas la OPA vas a perder dinero, es lo que dice Carlos. O sea, ahora mismo las sinergias, las economías de escala que tú ibas a ganar en cualquiera de las dos opciones, pero aquí el BBVA se había planteado unas sinergias de 850 millones de ahorro de costes en oficinas, me va a subir el rating, entonces me voy a financiar más barato porque ya voy a ser un banco más grande, voy a despedir, evidentemente, solo faltaba que no se pudiera despedir en este país, o sea, por muchas barreras que pongan, evidentemente BBVA va a despedir porque no va a tener duplicidades en esta operación, pues todos los cálculos que había hecho BBVA ya son imposibles. La rentabilidad que le prometía a los accionistas del Banco Sabadell son imposibles. La prima ha caído en picado, evidentemente, o sea, aceptar, pues es que también sería un poco suicida. Veremos a ver qué pasa. Y la tercera opción, acudir a la justicia, acudir al Supremo, porque esto ha sido vía Consejo de Ministros. Aquí, pues tampoco sería mala, porque la verdad que por lo menos luchas por el prestigio de tu entidad, o sea, y dices, oye, esto es un completo atropello. Y con todos los que hablamos, cualquier experto dice que es muy fácil ganarlo. O sea, lo que acaba de hacer el gobierno es evidentemente una forma y una forma de atentar contra la libertad de empresa, que eso sí que está en la Constitución, que aquí hablan mucho del interés general, pero la libertad de empresa está en la Constitución y es lo que el gobierno, bueno, pues no ha hecho. ¿Y por qué no lo ha hecho? Ya, veremos lo que hacen porque, a ver, aquí podrías acudir y por lo menos reclamar el coste que en cualquiera de las otras 2 vías, tanto la de permanecer como la de retirarte, ya porque has tenido que invertir, evidentemente, en la preparación de esa OPA, poder reclamar la indemnización por los daños generados. ¿Cuál es el pequeñito problema que alberga esta vía? Y aquí volvemos a cómo es este gobierno. Entre las cosas que hemos destapado en Libertad Digital están los archivos centrales de esa cloaca del gobierno. La cloaca Leire Díez, sí, dirán ustedes, ¿qué pinta aquí Leire Díez? Bueno, es que con Sánchez todos los protodelincuentes acaban entrando en todas partes, o sea, es una cosa surrealista. Bien, uno de los informes que elaboró esta cloaca del Partido Socialista aludía al BBVA. ¿Qué es lo que quería el gobierno? El gobierno quería el control de una gran entidad financiera. ¿Por qué? Porque controlas el crédito, porque controlas la cartera industrial, lo decían abiertamente en el informe, porque puedes manosear una economía libre y que deje de ser libre y pase a estar controlada de una forma camuflada. Eso es lo que querían. ¿Qué utilizaron?
utilizaron la argumentación y da toda la sensación de la famosa historia de Villarejo, da toda la sensación de que llegaron a dar órdenes a la Fiscalía porque aluden a ellas. Dicen, ordenar a la Fiscalía hacer este tipo de acusación. Bien, por ahí entraron. Yo no sé qué es lo que habrán conseguido, no sé qué es lo que habrán dejado ahí sentado, no sé qué es lo que habrán ordenado. La cuestión es que evidentemente para una entidad como el BBVA, operar así sin saber por dónde te van a entrar utilizando a la Fiscalía es altísimo voltaje. Sí. Como vayan contra el Supremo, es muy posible que el BBVA piense, oye, todo el material que me han estado buscando, sea real o no sea real, si son capaces de judicializarlo, me meten un torpedo en la línea de flotación de mi credibilidad y muchísimo cuidado. Es que, por desgracia, sí estamos en España. Intentar operar libremente en Estado de Derecho sin Estado de Derecho es muy complicado. Entonces, yo no sé qué es lo que va a ocurrir. O sea, desde luego, como consejo jurídico es, vete y por lo menos reclama los daños que te han ocasionado. Ahora, si sabes que te están esperando con la cloaca preparada, pues no sé muy bien por dónde va a salir. Pues esta parte que explicas de la Fiscalía y del BBVA es que es surrealista. Está, lo tenemos en el pantallón siguiente, que es qué es lo que hoy hay detrás de esta operación. O sea, ¿qué hay detrás del boicot a la OPA? Pues evidentemente usar a la Fiscalía, que es lo que firmaba Carlos, para controlar al BBVA, una de las opciones. Otra, la operación política, que ya estamos comentando, los independentistas, ellos quieren su logo. Claro. Y quieren su banco, que ponga Sabadell y que tener un banco catalán, porque es que no tiene ningún sentido que el gobierno, por ejemplo, en el caso de CaixaBank y Bankia, no haya puesto ninguna pega. Esa OPA sí que te parecía bien, ese cambio de rótulos, que desapareciera el rótulo de Bankia, una entidad de Madrid, eso no te pareciera que tenía ningún problema de competencia, y ahora que desaparezca el logo del Sabadell, que bueno, entre los compromisos de BBVA estaba mantenérselo, bueno, en su zona. Eso te parezca mal, no tiene ningún sentido, solamente que Junts lo que quiere es también, bueno, pues darle al empresariado catalán lo que merecen, que es que no, las condiciones de crédito van a seguir siendo las mismas, pero que es que un ministro... Lo que buscan al final es una medalla política, porque el crédito van a acceder al mismo, como si acceden a través de un banco noruego, ¿qué más dará? Si es que tú accedes exactamente igual. Lo que quieren es la medallita delante de Esquerra y del público separatista de he conseguido que Sabadell vuelva a Cataluña. Y eso es lo que en el fondo le ofreció el propio Banco Sabadell porque quisiera, no, porque buscó un padrino para defenderse del otro que era todavía más bestia, que era el gobierno. ¿Y qué le ha pasado al BBVA? Que se ha quedado entre dos aguas. Había una operación en la que lo pretendían controlar, se consigue esquivar ese intento de control, claro, y cuando lanza la operación se da cuenta de que el otro le está esperando para castigarle por no haberse dejado. Entonces, estamos en esa situación, es que es surrealista. Los dos operadores han ido alterando su criterio puramente económico y de gestión del banco o de sus bancos, dependiendo de los intereses políticos del gobierno socialcomunista y de los separatistas, literalmente. Tremendo. Y la práctica del gobierno, ¿cuál es? La del interés general, la palabra más repetida, que no es solamente una excusa para aplicar políticas comunistas, chavistas, el interés general, que el Estado te dice a ti como empresario o como ciudadano cuál es el interés general, que es la excusa para robarte, para machacarte a impuestos, para perseguirte si eres un empresario, para no dejarte despedir, para no dejarte aplicar las políticas comerciales que consideres oportuno, que si yo voy a ser un banco y voy a dar malos créditos o voy a remunerar poco las cuentas, seguramente me castiguen los clientes y no vengan a mi banco. No tiene que venir Pedro Sánchez a decirme que es de interés general y que no es de interés, porque no son nadie ni están capacitados y que lo único que quieren hacer es controlar la vida empresarial de nuestro país, y esto es lo que es la OPA ahora mismo. Totalmente. ¿Tenemos algo más? Pues de momento no, veremos a ver cuál es el paso que da BBVA y el gobierno si le sigue o no. Quédense con una cosa, el interés general casualmente es lo mismo a lo que se alude en la exposición de motivos de la ley de amnistía. El interés general es lo que a ellos les da la gana y se acabó. Pero bueno, así está el tema y así se lo contamos. ¿Qué quieren que les digamos? A levantar España.